¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Son las tres grandes preguntas que han quedado, pues, como debate y que han intentado ser respondidas por las diferentes disciplinas de las que nos hemos dotado. Esta va a ser una reflexión sobre las dos primeras preguntas. Una simple opinión, mi opinión. Nos pondremos un poco filosóficos. Esto es Prehistoriator. Empezamos. Si buscáis en el diccionario, la RAE define humano de una forma totalmente anticuada, anacrónica, androcéntrica, un desastre. Nada tiene que ver con lo que tenemos en la cabeza cuando nos referimos al término humano o humana, ¿no? Ciencia, arte, tecnología, conceptos, todos ellos que al diferenciarnos del resto de animales, pues básicamente lo vinculamos al término humano, humana. Si bien las diferencias biológicas de nuestra especie no son determinantes, es cierto que el conjunto de ellas marca la diferencia. Y la marca de una manera tan determinante que nunca antes la vida en el planeta se había explicado a sí misma. Nunca antes ninguna otra especie desarrolló estrategias de supervivencia tan sumamente complejas como las que desarrollamos nosotros. Y jamás en la historia una especie había asegurado su existencia y al mismo tiempo competir entre ella había puesto en peligro esa existencia, o sea, paradójico. Contando estas diferencias, que creo que obviamente nos hacen diferentes al resto de especies del planeta, nunca me atrevería a decir que somos un accidente o la necesaria culminación de la evolución, ni por supuesto que somos la obra de ningún ser superior que antes nos hemos inventado nosotros. Así que una vez que os he dicho ya estas premisas, vamos a entrar en harina. ¿Cuáles son los rasgos que han contribuido a que seamos hoy como somos y a que nos definamos como los humanos? En primer lugar, un viejo conocido nuestro, el bipedismo. Ya sabéis que no somos los únicos capaces de caminar sobre dos patas ahora mismo sobre el planeta. Hay otras especies que lo pueden hacer durante en algún momento, ¿no? Y también sabéis que no somos el único género durante la historia que se ha desplazado mediante este sistema de locomoción. Y para asentar nuestras afirmaciones en eso, tenemos el registro óseo de un montón de especies que hemos encontrado, de un montón de restos del género Homo que hemos encontrado, por supuesto el conjunto de las huellas de la Teoli. Así que como os he dicho antes en la premisa, no es un rasgo único, identificativo de nuestra especie, de nosotros. Lo han tenido otras especies, lo han tenido incluso en otros géneros, pero es un rasgo que nos define como humanos. Los humanos también nos caracterizamos por tener una inteligencia más desarrollada que el resto de las especies. Y a ver, si bien es difícil definir inteligencia, esta se relaciona directamente con algunas de las actividades que realizamos y que más nos distinguen del resto de especies animales. El cerebro, en nuestro caso, nos ha permitido, por ejemplo, capacidad de abstracción, la articulación de un lenguaje, etcétera, etcétera. El gran tamaño de nuestro cerebro es determinante, pero lo que es más determinante en sí es su morfología, es su forma, es cómo está organizado. Así pues, los investigadores coinciden en que en el género Homo, al inicio de lo que conocemos como género Homo, hubo una reestructuración del cerebro que caracterizó ese género. En concreto es una asimetría relacionada con la especialización de los hemisferios cerebrales que se llama lateralización. En este cambio morfológico del cerebro dentro del género Homo fue también muy importante la expansión del lóbulo frontal, que está relacionado con la memoria, con las emociones,
con la organización social y con el control del aparato fonador. Finalmente, el incremento del neocórtex permitió el gran desarrollo de las habilidades sociales. También os habréis dado cuenta que el Homo sapiens está en todos lados. Eso también nos diferencia del resto de especies. Somos la única especie que vive en todos los rincones del planeta, menos en el agua, claro, pero en todos los rincones a tierra firme del planeta. Eso, como he dicho, nos diferencia de especies y de otras especies. Y es en parte así por nuestra capacidad cerebral. Veréis, las plantas, por ejemplo, tienen en su ADN codificado toda la información que necesitan para hacer frente a los cambios del ecosistema en el que viven. Cambios de estación, etcétera, etcétera. Ellas no pueden adaptarse a cambios imprevistos como nosotros. Es una gran diferencia. Claro, si bien los animales sí que es verdad tienen cierta capacidad de aprendizaje, básicamente les sucede lo mismo que a las plantas. Por ejemplo, un guepardo no podría sobrevivir sin gacelas. Un guepardo no puede... su ADN sí que es verdad que aprende, pero no comería otra cosa, porque su carga genética, su especialización en la naturaleza consiste en cazar gacelas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros sí podemos hacerlo? Pues como os he dicho antes, básicamente el cerebro nos permite desarrollar tecnologías, industrias que nos permiten vivir en sitios donde la vida es muy difícil, ya sea por el clima, etcétera, etcétera. Tenemos la capacidad de construir herramientas que nos permiten sobrevivir aparte de nuestra carga genética. Así que, finalmente, yo creo que el último aspecto que nos diferencia del resto de las especies es básicamente nuestro comportamiento. Si bien muchos de los comportamientos que tenemos los llevamos escritos en el ADN, es cierto, muchos otros parten de nuestra experiencia y del aprendizaje y de la experiencia de otros. Es la amplia flexibilidad de la que gozamos los humanos. Porque, ya creo que sabéis que es evidente que el comportamiento social, la gestión de grupos, etcétera, etcétera, son comportamientos que aprendemos. Si a esto, además, le añadimos el conocimiento del medio, solo queda pues la transmisión de esos conocimientos a través de códigos de conducta socialmente aceptados, o sea, la cultura. ¿Y esto por qué es así? Pues básicamente porque la mayor dependencia infantil que tiene nuestra especie, que está asociada al tamaño de nuestro cerebro, que hace que nazcamos prematuramente, porque si no el canal del parto sería imposible pasar por el canal del parto. Esto trajo un cambio social sin precedentes. Y por eso muchos especialistas creen que parte muy importante de la inteligencia viene asociada directamente a ese esfuerzo por una adaptación más social. Reconocer parentescos, la identificación de los individuos, etcétera, etcétera. Todo eso contribuyó también al desarrollo de nuestro cerebro y al desarrollo de nuestra inteligencia. En fin, creo que estos 4 apartados son aclaratorios y determinan, bajo mi punto de vista, lo que es el humano, ¿no? El ser humano. Somos una especie diferenciada en el planeta, eso es obvio. Pero ojo, no somos dioses. Muchas de las características que nos diferencian, algunas de ellas también las compartimos con otros animales. Así que no son determinantes por sí solas, pero juntas es verdad que marcan la diferencia. Bueno, entonces, como habéis visto, este capítulo pues ha sido un poquito más filosófico. Lo he querido hacer así porque va a ser como una introducción a lo que va a venir de aquí en adelante, que vamos a ahondar
en el género Homo. Vamos a conocer no solo las distintas especies, sino pues todo lo que hizo, todas las cosas excepcionales que hizo este género para llegar a lo que hoy en este momento se está hablando, que es el Homo sapiens sapiens. Su cultura, sus industrias líticas, yacimientos, vamos a hablar de un montón de cosas, os va a gustar, ya veréis. En fin, esto es Prehistoriator y ha vuelto para quedarse.